En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, retomando nuestros videos en esta última semana hacia la gran Navidad, última semana de Adviento. Te pedimos por todos los que hemos venido trabajando este Adviento con mucho tesón, con mucha espiritualidad, para vivir ese encuentro contigo cada día más entregado. Gracias por el trabajo de la Iglesia, por el compromiso, las acciones sociales y humanas que nos enseñan a amarnos entre nosotros como hermanos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por toda la familia mexicana que prepara su Navidad, Dios les bendiga. Empezamos Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permanecía mudo. Al terminar los días de sus ministerios, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, la historia milagrosa, la benevolencia de Dios, el dar la oportunidad de la vida para estos esposos, el sacerdote Zacarías y su esposa Isabel, pues le da una gran bendición, aunque también un escarmiento o un jalón de orejas por no haber creído en su momento. Esta preparación de la llegada del precursor, San Juan Bautista, en el vientre de la prima de María, es también muy interesante. Las bendiciones del Señor totalmente enormes, pero sobre todo la escritura de su voluntad en la revelación, en la historia de la salvación de los hombres. ¿Cuántas veces no le hemos creído a Dios? No hemos creído en su palabra o en su revelación. ¿Cuántas veces hemos necesitado un jalón de orejas para creer? Recordemos que el no creer es una enfermedad muy grave que puede llevar a la muerte espiritual. Es también la fe de una mujer estéril que técnicamente, humanamente no podía tener familia, quien nuevamente, en el nombre del Señor y por su gran fe, recibe también esta
esta encomienda de ser madre. Qué hermoso poderlo decir de esta manera, qué bello que Dios escucha nuestros ruegos y que esta intervención divina, esta intervención milagrosa, se da en su momento y tiempo. Bendito es el Señor por su presencia y bendición a tantos padres que no pueden tener hijos, a tantas familias que se encuentran divididas o algunos enfermos que se encuentran incluso desahuciados. El milagro se hace real por la confianza, la fe y obviamente por el encuentro con Dios en la oración. La palabra de Dios nos ilumina y nos alimenta. No nos separemos de ella. Vamos en progreso hacia la Navidad. En el tema de hoy, Fratelli Tutti, todos hermanos. Vamos a dar una breve visión al contenido de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Desde las primeras páginas, el Santo Padre nos dice que su intención con esta encíclica no es resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en dimensiones de tipo universal. Eso es la Iglesia Católica, su apertura para todos. Fratelli Tutti es una encíclica social y un aporte a la reflexión para que frente a diversas actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Presentamos someramente el contenido de sus 8 capítulos. Capítulo 1. Las sombras de un mundo cerrado, pero no sin esperanza, en el contexto de una pandemia sin fronteras. Cabe destacar un párrafo titulado La ilusión de la comunicación. En el segundo capítulo, propone la luz del Evangelio del buen samaritano sobre esta observación. Un extraño en el camino, que propone un prójimo sin fronteras y dejarse desafiar por el extraño. En el tercer capítulo, Pensar y gestar un mundo abierto, propone el modelo de un amor universal, como una fuerza motriz del derecho de los pueblos. En el cuarto capítulo, aporta una dialéctica entre lo local y lo universal. Un corazón universal, un corazón abierto al mundo entero. En otras palabras, el Papa anima a partir desde el corazón y desde la apertura para pensar en la sociedad post-pandémica. En el quinto capítulo, trata sobre la mejor política. Propone el amor como motor, no de manera ingenua, sino a través del discernimiento. Un diagnóstico en el que se habla del populismo y el liberalismo. Un universalismo que se propugna no en la uniformidad, porque las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia. En el sexto capítulo, aborda un tema muy querido por el pontífice, el del diálogo como motor social, el diálogo y la amistad social. Aboga por la cultura del encuentro y con la amabilidad como antídoto a la crueldad, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. En el séptimo capítulo, el obispo de Roma propone caminos a partir de la verdad, para construir la paz como artesanos. Es la dinámica del perdón, fuerza política, de la memoria, con el rechazo de la pena de muerte y de la injusticia de la guerra. El octavo y último capítulo subraya el papel de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Para el Papa, una de las claves es la universalidad evangélica, en un lenguaje capaz de llegar a todos. Si bien, dice, la he escrito desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. El Papa Francisco. En el tema de hoy, Fratelli Tutti. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Nemesio. En Alejandría de Egipto, San Nemesio, mártir, que acusado falsamente de ladrón fue llevado a juicio y absuelto por el juez, pero después en la persecución desencadenada bajo el emperador Decio, fue acusado de nuevo ante el juez Emiliano de profesar la religión cristiana, motivo por el cual le atormentaron con reiterados suplicios y después fue quemado junto a unos ladrones a semejanza del Salvador que sufrió la cruz entre ellos. La historia de Nemesio, se adopte o no en todos los extremos a la bella adornada narración que conocemos, es la de un hombre fiel y cabal que era uno más del pueblo, un cristiano anónimo, es decir, sin oficio conocido ni de condición social acreditada. Por los años de madurez que se le atribuyen, podía ser casado, condición común en esos años, aunque bien pudiera ser que no hubiera formado familia, ni siquiera no tenemos esos datos. Pero
Fue durante la persecución de Decio por los años 250, lo que refiere San Dionisio, obispo de Alejandría, que habla de un tal Nemesio, egipcio de origen, de costumbres y de idioma. Era un vecino más en su pueblo, no de muchos años, aunque entrado en la madurez, un hombre hecho. Se le estimaba entre los que más son estimados del pueblo por su conducta justa, sus costumbres sanas, en fin, apreciado por su bondad y conducta ética intachable. Como cabe y debe esperarse en un discípulo de Cristo verdadero, fue el hombre que todo joven quiere ser cuando crezca y que todo viejo lamenta no haber sido. Pero había envidiosos, siempre hubo gente así. Estas están en todas partes y en todos los estratos. Se sienten humillados por la honradez y nobleza ajena, que lleva también a la envidia de la estima de que gozan los que son honrados y buenos. Lo acusaron de cooperar con canallas que fueron perseguidos, presos y condenados a la pena de muerte. Pronto el juez pudo declarar absuelto a Nemesio y probar que fue una calumnia este intento de hacerle daño. Como el orgullo es perverso, repiten ante el magistrado la acusación, esta vez cambiando los términos. Tristes estamos, le dicen, por haber perdonado a un reo como Nemesio. Te ha engañado, es hábil, conoce todo tipo de engaños. ¿No sabes que es cristiano? Para el juez es el peor de los delitos. La ley de Decio es implacable. Confirmado por serena confesión del reo, es remitido a Sabino, gobernador de Egipcio y residente de Alejandría. Se comprueba de nuevo otro juicio, la identidad cristiana de Nemesio, que se muestra firme en su decisión de no renegar de su Dios. No le conmueven promesas ni castigos. Termina quemado en la hoguera en compañía de algunos ladrones y asesinos de su tiempo. La bella historia termina narrando el añadido contento de Nemesio por morir entre los malhechores como lo hizo el maestro. Lo noble y recto de los cristianos fue una verdad auténtica y generosa. Ayer, como lo es hoy, en algunos de la bondad es eminente hasta en la muerte. Lastimosamente, las tristes y lastimosas bajezas de los hombres tampoco han cambiado mucho desde entonces. ¿Cómo puede mi amigo estar tan ciego? Si él afirma que la humanidad ha cambiado a mejor con el tiempo, piensa que el hombre está abocado al progreso sin remedio, con la historia de hoy en las manos. A mí me parece que no ha mejorado mucho el hombre por dentro. Hoy también los veo tan engreídos, envidiosos, retorcidos y soberbios, que los noto muy capaces de repetir la historia, los errores, de volver a aniquilar a cualquier Nemesio. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Nemesio, mártir. En la rola del alma, la rosa más bella, de José Morales. Vamos a escuchar esta rola. Adelante. Con tus beneficios cada día. En el chiste, ¿qué le dice un globo a otro globo? Sí, cuidado con el cactus. Señor Jesús. En las curiosidades de la Iglesia Católica, ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios se revela como el Dios que ha creado el mundo por amor y que se mantiene fiel a las personas aun cuando se separan de Él por el pecado. Dios se da a conocer en la historia, sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos, llama a Abraham para hacer de él padre de una multitud de naciones y bendecir en él a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel, nacido de Abraham, será su propiedad especial. Se presenta a Moisés con su nombre misterioso, transcurrido como Yahvé. Significa yo soy. Es el nombre correcto de Dios, Yahvé, no Jehová, Yahvé sí. Libera a Israel de la esclavitud de Egipto, sella una alianza en el Sinaí y por medio de Moisés le da la ley una y otra vez. Envía a Dios profetas a su pueblo para llamarlo a la conversión y a la renovación de esa alianza, nueva y eterna, que se realizará en una revelación y renovación radical y la redención definitiva. Esta alianza estará abierta a todas las personas. ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? Dios nos muestra en Jesús toda la profundidad de su amor misericordioso. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se hace visible, se hace hombre como nosotros. Esto nos muestra hasta dónde llega el amor de Dios. Lleva
toda nuestra carga, recorre todos los caminos con nosotros, está en nuestro abandono, en nuestro sufrimiento, en nuestros temores, en nuestros problemas. Ante la muerte, está allí donde no podemos seguir avanzando para abrirnos a la puerta de la vida. La revelación significa Dios se abre, se muestra y habla así al mundo con su propia voluntad. La felicidad que buscan, la felicidad a la que tienen derecho, tiene un nombre, un rostro, se llama Jesús de Nazaret. Y la encarnación, que viene del latín caro, carnis, carne, hacerse carne, el hacerse humano de Dios en Jesucristo, es el fundamento de la fe cristiana y la esperanza de la salvación del ser humano. En curiosidades de la Iglesia Católica. Y en la buena onda queremos agradecer a todos los hermanos que cooperaron para la posada de nuestros hermanos presos que se llevará a cabo. Gracias por esas 100 cobijas por parroquia, gracias por esos 100 aguinaldos por parroquia. Simplemente en el reclusorio norte hay una población de más de 7,000 presos. Entonces ustedes se darán cuenta de la gran necesidad de poder llevar un gesto de cariño, de afecto a través de la pastoral penitenciaria en todos los padres que están totalmente comprometidos. Un saludo y un abrazo al padre Jean-Pierre, que ha estado muy comprometido en todo ello, y a la gente, a las personas que cooperaron de su bolsillo, de su generosidad, de su trabajo, para que todo esto sea posible. Dios bendiga a nuestros hermanos presos, muchos de ellos en la conversión, muchos de ellos injustamente, muchos de ellos están ahí. Y aunque hay muchos que están afuera de las cárceles, muchos viven presos en los vicios, en sus pecados, en sus tentaciones, en sus dolores. Pedimos también por ellos, el Señor, que es liberador, nos dé ese júbilo de llegar a la libertad. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por estar conmigo retomando estos videos evangelizadores, y gracias por todos esos videos de la gran fiesta. Un abrazo a todos los que la han hecho posible, al Padre Winnie y a toda la comunidad Santa Lucía, Santa Polonia, San Francisco. Un abrazo con gran cariño desde este corazón sacerdotal y de amigo en Espíritu Canal. No se les olvide dar like al video para que esto se pueda sugerir a otros hermanos que conozcan esta información, y suscribirse. Gracias a nuestros 500 suscriptores que permanecen fieles con nosotros, por los suscriptores que ya han sido llamados a la casa de Dios también. Un abrazo desde acá y por favor, cuídense mucho. Continuamos en Espíritu Canal.